Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Ahora vamos a realizar un ejercicio más que corresponde a la serie de cálculo vectorial, donde tenemos esta función dependiente de x y de y que es igual a x cuadrada menos y cuadrada. El enunciado del ejercicio de la serie dice lo siguiente: calcular los valores extremos de la función, que es la que tenemos aquí presente, en la región cerrada del plano XY, limitada por las rectas de los valores que tenemos aquí. Las rectas x igual a 1 y a menos 1 y y igual a 1 y a menos 1 también. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Primero lo que tenemos que hacer para encontrar los valores extremos de la función es encontrar el gradiente. El gradiente se obtiene derivando parcialmente con respecto a las variables involucradas, en este caso con respecto a x y con respecto a y. Y eso mismo igualarlo a cero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una derivada parcial de la función que depende de x, y, que es la que tenemos aquí, con respecto de x. Esto nos va a dar igual a ¿qué? X al cuadrado derivada da 2x. Ahora, si estamos derivando con respecto a x, el término de y se comporta como constante, por lo tanto al derivarlo da 0 y únicamente tenemos esta parte de aquí. Entonces, vamos a derivar la misma función dependiente de x, y, pero con respecto a y. Entonces, si la derivamos, lo que vamos a tener es de que x se comporta como constante, al derivarlo es 0, y el término de y va a quedar como menos 2y al realizar la derivación, el término de y cuadrada. Entonces, esta es la parte de obtención del gradiente y esto se iguala con 0. Esto para encontrar un valor de lo que corresponde a la característica del comportamiento de esta función en un sistema en 3 dimensiones cartesiano. Entonces, ¿qué pasa? Si obtenemos los valores de x y de y correspondientes a esto que tenemos aquí, cuando despejemos x para encontrar su valor, tendremos 0 entre 2. Y para y vamos a tener 0 entre menos 2 por esta misma igualdad. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos 0 y tenemos 0. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos un punto en coordenada 0,0. Esto nos indica un punto crítico para el gradiente de acuerdo al análisis que acabamos de realizar. Entonces esto es un punto crítico para las coordenadas 0,0 para la igualdad que hicimos en la obtención del gradiente. Entonces, ¿ahora qué sigue? Lo que sigue es realizar una operación que va a conllevar las segundas derivadas parciales, donde vamos a tener la segunda derivada parcial de la función f de x, y con respecto a x. Está así de esta manera, la segunda derivada parcial. Entonces, ¿qué pasa? Al derivar, vamos a obtener un valor que va a ser, en este caso, igual a 2x derivado, igual a 2 únicamente para x. Asimismo, se tiene que realizar la derivada de la segunda función también con respecto a x. Pero ¿qué pasa? Al derivar la misma función, únicamente la voy a dejar como de la derivada parcial de f, con respecto de y, que es la que tenemos aquí, y luego volverla a derivar con respecto de x, tendremos esta segunda derivada. Este valor da de 0. Asimismo, tenemos que realizar el mismo procedimiento para la derivada de la función de x y ahora con respecto de y. La primera, pero derivada ahora con respecto de y, donde esto es igual a 0. Ahora, la derivada de la misma función, pero la segunda derivada para este caso porque va a ser con respecto de y. Entonces, cuando tenemos esto, ¿qué pasa cuando derivamos la función ya derivada de menos 2y con respecto de y? Nos va a quedar únicamente el valor de menos 2. Ya que tenemos esto, con esto vamos a formar un determinante. Ese determinante va a contener, en el primer renglón va a ser un determinante de 2 por 2, que en el primer valor, el primer renglón, vamos a tener lo que corresponde a la segunda derivada con respecto de x. Entonces, vamos a tener el valor de 2. Ahora, la segunda derivada, pero de la función derivada de y ahora con respecto de x, en el orden como lo hicimos aquí. En el primer renglón van las dos que se volvieron a derivar con respecto de x. Este valor es de 0 que tenemos aquí. Y en el segundo renglón van a corresponder las segundas derivadas con respecto de y. En este valor obtuvimos 0. Y para el siguiente caso, la segunda derivada con respecto de y tenemos el valor de menos 2. Al realizar este determinante tenemos los productos cruzados, por lo tanto vamos a tener 2 por menos 2. Este valor es igual a menos 4. Como este valor es menor a 0 por ser un número negativo, se está indicando
que se obtiene un punto silla para el comportamiento de esta función. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a realizar el análisis, o más bien el evalúo de los valores de los límites de las líneas que nos están indicando una región en el plano XY, como lo decía en el enunciado. Entonces, el enunciado nos indica un plano X y Y, donde ahora nada más vamos a trabajar en dos dimensiones, delimitado por las rectas de los valores de x igual a 1, donde si aquí tenemos el valor de 1 positivo, y acá el de menos 1, vamos a tener una recta a lo largo de esta trayectoria que va a ser paralela al eje de las y, y por otro lado, para x igual a menos 1, otra línea recta que va a tener este sentido. Entonces lo mismo va a pasar con y, vamos a tener una en un valor de 1 positivo y una en un valor de menos 1 para este caso. Por lo tanto vamos a tener esto y trazamos las mismas líneas porque son valores de y igual a 1 y y igual a menos 1, que es la de aquí abajo. La región de análisis o de interés es únicamente la que encierra el cuadradito representado en esta parte de aquí. Entonces ahora tenemos que evaluar estas igualdades que nos delimitan la región en la ecuación original. Entonces vamos a borrar el análisis que hicimos con el gradiente, donde obtuvimos el punto crítico en 0,0, porque ahora vamos a tener lo siguiente. Si realizamos la sustitución del valor en la función f de x para el caso de x igual a 1, tendremos 1,y. Vamos a sustituir valor por valor, por lo tanto vamos a encontrar 4 valores diferentes. ¿Esto a qué va a ser igual? Sustituyendo los valores en la ecuación original, tendremos 1 elevado al cuadrado menos y al cuadrado. Este 1 elevado al cuadrado sigue siendo 1, por lo tanto lo podemos dejar así. Entonces, ¿qué pasa con esta parte? Vamos a tener que obtener también el gradiente. Entonces, vamos a derivar con respecto a la variable que siga apareciendo, la variable y. Por lo tanto, tendremos la función derivada parcialmente con respecto de y. Esto a que va a ser igual a el 1, que es constante, se vuelve 0, y la derivada vamos a tener menos 2y. Como es gradiente, tenemos que igualar a 0, y al obtener el valor correspondiente de y, vamos a tener 0 sobre menos 2. Esto pues da 0, obviamente. Este valor que acabamos de obtener, ¿qué nos quiere decir? Que ahora, debido al primer valor que evaluamos, que fue f de 1, que era el valor de x, ahora vamos a sustituir el que encontramos de y mediante el análisis de la derivada parcial. Este valor es de 0. Entonces tenemos un valor de f 1,0, que al sustituir ambos valores en la ecuación original, tendremos 1 al cuadrado menos 0 al cuadrado, que era el valor de y. Por lo tanto, ya obtuvimos el primer valor. ¿Vale? La naturaleza de, bueno, tenemos los puntos. Entonces ya tenemos el primero, ahora vamos con el segundo, donde tenemos f de x cuando vale menos 1,y. Esto va a ser igual a menos 1 al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Qué pasa? Menos 1 al cuadrado se vuelve valor positivo, por lo tanto tendremos solamente 1. Entonces aplicamos de nuevo el operador gradiente de tal forma que vamos a tener la derivada parcial de f con respecto a la variable que sigue apareciendo aquí, que en este caso es y, por lo tanto tendremos este término, es constante, se vuelve 0 y menos 2y, lo mismo que en el caso anterior. Entonces esto lo igualamos a 0. Como resultado, y también va a valer 0 aquí. Entonces vamos a continuar en esta parte de aquí y vamos a borrar lo que habíamos obtenido para la naturaleza del punto silla cuando tenemos el valor menor a 0. Entonces continuamos con esta parte de aquí. Ahora, como ya encontramos el valor de y, sustituimos para la dependencia de x, que era el valor de menos 1, estamos en este, coma, el valor que acabamos de obtener, que en este caso fue 0. Sustituimos ambos valores en la ecuación original y tendremos menos 1 al cuadrado menos 0 al cuadrado. Esto es igual a un 1 positivo, entonces ya lo tenemos aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora continuamos con el siguiente valor, ya obtuvimos 1, 2, nos faltan 2, que son los correspondientes a la y. Entonces vámonos con f de x, y con el primer valor, que es 1, y esto va a ser igual, sustituyendo los valores en la ecuación original como x al cuadrado menos el valor que tenemos de 1 al cuadrado positivo, que al elevarlo al cuadrado sigue quedando como 1. Entonces ahora tenemos que aplicar el operador gradiente para esta función,
derivando con respecto a la letra que sigue apareciendo, en este caso x. Por lo tanto, el 1 es constante, se vuelve 0 al derivarlo, y x va a quedar, bueno, x al cuadrado derivada como 2x. Esto igualado a 0, porque por el operador gradiente, y esto quiere decir que x va a valer 0. Al despejar el 2 va a estar dividiendo, x vale 0. Conclusión, los valores vamos a considerarlos como el x igual a 0 que obtuvimos, coma, el valor de y que consideramos para esta parte de aquí, y igual a 1. Eso quiere decir que vamos a tener, sustituyendo en la ecuación original, x al cuadrado, que va a ser 0, 0 al cuadrado sigue siendo 0, menos y al cuadrado, que es 1, entonces vamos a tener menos 1. Esto tendría que estar elevado al cuadrado, pero al elevarlo al cuadrado da exactamente el mismo valor, y solo nos quedará menos 1. Entonces ya obtuvimos el tercer valor de lo que corresponde a lo que pide el enunciado de la serie. Entonces continuamos con el último, que es para evaluar f de x, el valor de y numérico de menos 1. Sustituyendo en la ecuación original tendremos x cuadrada menos 1 al cuadrado. Al elevarlo al cuadrado vamos a tener un valor positivo para el 1, por lo tanto se seguirá quedando como 1. Entonces aplicamos de nuevo el operador gradiente y vamos a borrar la región limitada por las gráficas que teníamos del análisis que estamos realizando. Entonces derivamos parcialmente con respecto a la letra que sigue apareciendo, que es x, y esto va a ser igual a 2x. Esto por el operador gradiente igual a 0, y ahora lo que vamos a hacer es encontrar el valor de x, que también para este caso da 0 al despejarlo de esta ecuación. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces la función con los valores que acabamos de obtener, que fue el de 0 para x y el que habíamos sustituido de la recta para y, que vale menos 1, va a ser igual a que, sustituyendo los valores en la ecuación original, como x al cuadrado, que vale 0, 0 al cuadrado da 0, y menos 1 al cuadrado. Este valor menos 1 se convierte en un 1 positivo, entonces únicamente quedará como menos 1, ¿sale? Esto se vuelve positivo. Al hacer esto, por lo tanto, únicamente nos queda menos 1. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí obtuvimos el siguiente valor. Conclusión, ¿qué pasa con los valores que obtuvimos para x y para y de acuerdo a las gráficas que nos delimitaban la región? La región era un pequeño cuadrito, lo podemos interpretar así, que es lo que acabamos de borrar, pero más chiquito. Entonces, ¿qué pasa? Las que están a lo largo de lo que corresponde a los valores de las x son los valores que obtuvimos, que es para f de 1, que es el punto que tenemos aquí, 1,0, y el otro que fue de menos 1,0, que es el que tenemos por acá arriba, que es este de acá. Ambos valores, para la obtención de lo que corresponde a la función aplicando el gradiente, dan de 1, que fue este valor que obtuvimos, y 1, ambos positivos. Eso quiere decir que al ser positivos vamos a tener máximos absolutos. Por otro lado, entonces, bueno, estos son máximos absolutos, ¿sale? Entonces, ahora por otra parte, por otro lado, tenemos cuando realizamos la sustitución de los valores de y para 1 y menos 1. Como podemos observar, las coordenadas son 0,1, el punto que tenemos aquí, y 0, menos 1, que es el punto que tenemos acá abajo. Estos valores, sustituyendo en las coordenadas de la ecuación original, vamos a tener menos 1, que fue el que obtuvimos aquí, y menos 1 que obtuvimos acá. Como son valores negativos y son inferiores a los que obtuvimos para los máximos absolutos, esos van a ser valores mínimos. Entonces vamos a tener valores mínimos, m minúscula, y mr de mínimo relativo, ¿vale? Y entonces, con esto acabamos de responder lo que corresponde a el enunciado de este problema de la serie, donde teníamos que encontrar la naturaleza de los puntos para la región delimitada en este caso. Bien, entonces espero que este video haya sido de ayuda. Si hay alguna duda, por favor comenta, y no olvides checar los demás videos de cálculo vectorial y otras asignaturas de la división de ciencias básicas en este canal de Somos Fi. Entonces, nos vemos hasta la próxima. Saludos y adiós.